Gracias, buenas noches a todos en TVA y Tu Voz, que es el programa de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud, incorporada en New York. Hoy con el doctor Carlos Williams, hablando un poquito de neuropatía diabética, parte de su conferencia que estuvo dictando el domingo pasado en nuestro pasado Congreso Médico Anual Internacional, y así que en breve los tendremos con ustedes y con nosotros. Algunas informaciones generales, solamente 5 o 7 minutos. Nosotros somos TVASI, sale cada miércoles con la hora del neurólogo, como el caso de hoy, a las 8 de la noche y cada sábado a las 5 de la tarde. Ya estamos cumpliendo 3 años. Esto surgió en la pandemia y se ha mantenido ofreciendo estas conferencias en vivo. Sale desde New Jersey, desde New York, para todos ustedes y para el mundo. Ya sobrepasamos más de 1000 videos, diríamos que algunos 1100 videos y suscriptores 1888. Registra la página. Si usted no se ha suscrito, le interesa suscribirse y apoyar esta iniciativa, puede entrar como TVASI, como el caso del doctor Francisco Díaz, que es nuevo en nuestra asociación, entró a través por recomendación de Víctor Acosta, y saber que los temas son muy variados. Siempre decimos desde el origen de la vida hasta el envejecimiento, usted lo puede encontrar ya en nuestro canal. Y al igual que en audio, tenemos una plataforma de audio que usted lo puede oír desde su carro, no tiene que poner la televisión ni nada de eso. Puede levantar la mano en el día de hoy, hacer preguntas, interrumpir a nuestro conferencista. Un poco de historia siempre lo hacemos con las fotos de nuestros fundadores, que fueron el doctor Eliseo Rumán, como está aquí, el doctor Bautista, también estuvo el doctor Williams, y más recientemente nos apoyan Leonor, la doctora Leonor, Carmen, la doctora Carmen, Rosa Lora, que ahora no está participando, y Raiza, al igual que el doctor Teodulo Davis, que son colaboradores y miembros también activos de este consejo directivo con voz y voto para tomar decisiones y apoyar este esfuerzo de esta asociación que hace 34 años se fundó en New York con el interés de orientar a los profesionales de la salud en pasar sus exámenes, obtener trabajo, y así se ha mantenido. Aquí está también la doctora Frances Robles, que fue la primera presidenta. Pero en esta etapa ya de TVASI han entrado otros protagonistas que nos han ayudado con la parte científica, como el Barrosa, la doctora Yocasta Hermosén, Carmen, Kenia, la doctora Silveria Alcántara, la doctora Raiza Puerto Real, la Evelyn Mateo, que es psicóloga, y también el doctor Ruiz, que nos ayuda con el Hospital Darío Contreras y también el Hospital de la Policía Nacional. Que es decir, que esto nos ha permitido a nosotros traer profesionales de la Fuerza Aérea, profesionales de la Policía, profesionales de Santiago, al igual que los profesionales de aquí de Estados Unidos. Usted puede ser miembro de esta institución si tiene un título del área de la salud. Y va a recibir un ID, va a recibir también un certificado permanente de miembro de esta institución. Solamente el pago de $100 y una copia de su diploma. En el día de hoy, nuestro invitado no tiene conflicto de intereses, es el doctor Carlos Williams. Ayudamos a los inmigrantes ofreciéndoles programas cortos, de certificaciones cortas en el área de asistente médico, asistente dental, flebotomista, y esto les permite obtener empleo para hospitales, clínicas, en lo que aprueban sus exámenes. Son certificaciones elementales, pero lamentablemente en algunos lugares le exigen estas certificaciones, y para eso estamos a un costo bajo. Usted puede hacer esas certificaciones y le ayuda a obtener empleo. Ya finalizando, quiero mencionar 2 eventos importantes. Número 1, agradecer a nuestro pasado Congreso Médico, a los auspiciadores, al comité organizador, por el apoyo a este Congreso Médico del Hospital Montefiore. Aquí entregamos el premio al doctor Marco Charles, que es el 7º premio, lo ganó la doctora Evelyn Tuero Llanos, que ejerce en Long Island. Gracias por aceptar el premio. Una comisión de profesionales del Ecuador estuvieron de visita, como ustedes lo ven aquí, y estoy parte de los asistentes, y una conferencia sobre USMLE que editó el doctor Mejía, es parte también del grupo, como se observa ahí. Algunas otras imágenes repetidas. Y ya finalizando, quiero entrar aquí en decirle
que el domingo 25 de junio en New Jersey, en Perth Amboy, vamos a celebrar la Feria de Salud número 19. Están invitados todos a suscribirse. Si usted está en New York, ahí vamos a tener una transportación disponible, un minibús que lo va a traer a la feria a ofrecer servicios, a ofrecer conferencias, talleres, lo que usted se sienta más cómodo en ofrecer. Al igual que en julio 23 vamos a estar también en Elizabeth. Esta es la Feria de Perth Amboy de junio 25, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde o las 3 de la tarde. Esta es la Feria de Elizabeth, que va a ser en julio 23 de este año, desde las 9 de la mañana también. Esta tiene la particularidad que se va a celebrar en la única escuela que lleva el nombre del patricio, el fundador de la República Dominicana, es en la Escuela Juan Pablo Duarte. Puede registrarse con nosotros, puede llamar a cualquier directivo, a Leonor o a Carmen, para suscribirse, o llamarme o escribir en el chat si a usted le interesa o cree, como el caso del doctor Francisco Díaz, que es un educador experto en diabetes, que también puede estar y hacer una exposición en cualquiera de esas ferias y apoyar estos grandes eventos. Gracias a todos por participar. Ya entró el doctor Williams. Doy paso a la doctora Carmen para hacer una introducción del doctor Williams y ahí comenzamos nuestra conferencia. Bienvenidos a todos. Sí, buenas noches. La verdad es que quiero introducir al doctor Williams en la conferencia de hoy, quien nos dará la conferencia que dio precisamente en el Congreso. Y recordemos todos que, como bien mencionó el doctor Restituyo, pues el doctor Williams es el chairman de la asociación, donde por más de 37 años ha pertenecido. También recordemos que es especialista en neurología vascular, en trastornos del sueño, y que pertenece a varias asociaciones médicas y juntas médicas también. Como es también tiene la licencia para practicar la medicina y neurología en los estados de Virginia y Nueva York. El doctor Williams pertenece a la Asociación Mundial de Accidentes Cerebrovasculares, a la Sociedad Dominicana de Neurología y al Colegio Médico Dominicano, además de la Sociedad Americana de Neurólogos en Virginia. Bienvenido, doctor Williams, a su programa, a su casa. Está cerrado el micrófono, Williams. Se cerró. Háblalo ahí. Ahora está abierto. Ahora sí, muy bien. Excelente. Déjame ver si puedo abrir la Sí. conferencia. Y tenía problemas con la conexión. Oh, ok, no hay problema. Ya el doctor Ruiz se estaba preguntando por ti hace rato. Oh, dile que no se preocupe. Sí. Es verdad. Sí. Bueno, señores, antes de solamente hablar de la conferencia, quiero hacer un recuento de lo que hemos aprendido sobre el asunto de las complicaciones de la diabetes desde el punto de vista neurológico. La gente piensa que la diabetes es simplemente una enfermedad del alto azúcar. Y en realidad no es verdad. La diabetes es una enfermedad sistémica que afecta a las personas cuando tienen un nivel permanentemente elevado de azúcar. Y si eso pasa, entonces la persona va a tener lo que yo llamo una intoxicación debido al azúcar, porque el cuerpo realmente se funciona mal. Y cuando funciona mal, sufre las consecuencias de esa función anormal. A ver si puedo abrir, compartir. Ok, share screen. Sí. Creo que ahí tiene permiso. Y ahí, ¿me ven? Está entrando, sí, ya entró. Perfecto. Okay. Sí. Entonces, la diabetes es un problema sistémico que es tan dañino que afecta a todas las partes del organismo. Tiene tantas consecuencias que lamentablemente no hay ninguna estructura en el cuerpo humano o de una persona o un animal diabético que no sea afectada por el exceso de glucosa. La otra cosa que es importante de remarcar es que
la mayoría de la gente, quizás tantas personas que tienen el diagnóstico como tantas personas que no saben que tienen el diagnóstico, yo creo que el número casi es el mismo. Y cuando hablamos el domingo pasado, dijimos que habían, en Santo Domingo, por ejemplo, se ha aumentado la incidencia de diabetes a un 30% o más. Lo mismo que está sucediendo con la presión arterial, la hipertensión. Y en el mundo, la incidencia de diabetes está matando más de 1 millón de personas por año debido a que lamentablemente la gente no controla, no tiene ese problema. No entiende cómo manejarla. Y la diabetes, si no se maneja apropiadamente, se convierte en un desastre. Okay, aquí está subiendo. Todas esas cosas, tú me dices que yo tiro fotos, pero que no. La foto yo la tiro porque yo creo que dan ilustración. La expectación, la esperanza es de que una persona tenga una vida abierta, que esté próspera, que esté verde, que esté bonita. Pero lamentablemente eso cuesta trabajo y es un constante trabajo cuidarse y mantenerse saludable. Si uno no se cuida, no se puede mantener saludable. Eso es un problema de la vida diaria. La diabetes se divide en dos, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1, cosa que yo no sabía, es más relacionada a factores genéticos, anatómicos y infecciosos, como son las reacciones inmunológicas del cuerpo, por ejemplo, una infección viral que pueda causar daño al páncreas y produzca una reacción que afecte las células que producen la insulina, los islotes de Langerhans, y entonces eso produce una diabetes. Una cosa que no mencioné el domingo y que es importante es que el azúcar y las funciones metabólicas de las células están relacionadas a la actividad de las mitocondrias. Las mitocondrias son la planta, como yo diría, nosotros aquí le llamamos El powerhouse, el el poder powerhouse de las células y de la del cuerpo célula, el humano. poder, sí. Sí, son la humeadora, porque eso es lo que ahí que La se produce la chispa, la energía. que le da la chispa de energía. Exacto. Sí. El ATP no se produce si no hay actividad de la mitocondria, si no se desdoble el azúcar. Y recuérdense que en el ciclo de Krebs que presentamos el domingo, normalmente 1 gramo de azúcar produce 38 ATP. Pero si hay un exceso de azúcar, entonces se acumulan otros azúcares anormales que no pueden ser apropiadamente metabolizados por el cuerpo y eso comienza a producir los daños. Diabetes es un exceso, una cantidad excesiva por encima de la capacidad del sistema renal filtrativo de manejar el nivel de glucosa. Generalmente, dependiendo de qué sistema se esté utilizando, de los 150 a 200 microgramos de glucosa en la sangre por mililitro, ya hay un problema de filtración renal, un exceso de glucosa, sobrepasa la capacidad del cuerpo para absorber la glucosa y se convierte uno en diabético. Los factores de riesgo pueden ser heredados, pueden ser genéticos, pueden ser familiares, pueden ser ambientales, y los ambientales y los genéticos se combinan para producir los dos tipos de diabetes. Vamos a hablar de estos factores, las complicaciones, la epidemiología, las complicaciones metabólicas y las complicaciones al sistema nervioso. La definición, o hiperglicemia. Un problema. La gente piensa que solamente la diabetes es todo relacionado con glucosa alta, pero el daño que produce la glucosa alta es un daño que toma tiempo. A menos que no sea una cantidad, un nivel excesivo por encima de los 500, donde la persona puede entrar en un coma o una encefalopatía metabólica acidótica debido al exceso de glucosa y a la deshidratación que produce. Pero si hay que evitar algo rápidamente, hay que evitar el daño que produce la diabetes cuando se entra en hipoglicemia. La hipoglicemia produce daño más rápido y más letal, porque puede matar a la persona o puede producir un infarto o un daño cerebral isquémico o hipoglicémico agudo.
donde la muerte neuronal es mucho más rápida, porque habíamos discutido de que las neuronas solamente viven de dos sustancias, que son la glucosa y el oxígeno. Y si no tienen suficiente aporte de glucosa y de oxígeno, las neuronas se mueren rápidamente porque pierde la capacidad de regular la permeabilidad de la membrana celular. Y cuando se pierde la capacidad de regular la permeabilidad de la membrana celular, la célula se inunda de sustancias tóxicas que incluyen el agua, el calcio, y esas cosas van a matar las células rápidamente por inflamación, porque no puede mantener la homeostasis y no puede manejar el influjo y el eflujo de electrolitos, potasio, sodio, calcio y otros electrolitos, que son los factores que determinan la capacidad funcional de la neurona o de todas las células en el cuerpo. Cuando una persona tiene diabetes tipo 1, generalmente hay una malfunción de las mitocondrias. Las mitocondrias, señores, son heredadas de la mamá. El espermatocito no lleva mitocondria y las mitocondrias vienen al ser humano desde la mamá. O sea que hay enfermedades que son heredadas a través genéticamente solamente por disfunción mitocondrial de herencia materna. Anatómicamente, si hay un daño al páncreas, inmunológicamente, si hay una infección viral o una reacción inmunológica, una infección, un trauma o cirugía que daña el páncreas puede producir diabetes. Vamos a hablar. La prevalencia, la incidencia, la comorbilidad y la mortalidad mundial de la diabetes. Alrededor del 10% de la población en el mundo, o unos 425 millones de gente, están afectadas por diabetes. Se mueren 1,5 millones cada año. La dieta, el estilo de vida, la inactividad, los recursos y la falta de recursos que llevan a la persona a mantener una dieta basada en excesivo consumo de carbohidratos, la falta de cuidado médico y sobre todo la predisposición genética del individuo, el estilo de vida y la dieta y los cambios sociales que ha conllevado el desarrollo económico mundial, la globalización, yo diría. Los países pobres ahora se han convertido en consumidores de los productos químicos elaborados que se venden en los supermercados para consumir. Y ya la gente no bebe agua de limón con azúcar prieta, sino que en lugar de beber agua de limón con azúcar prieta, la gente bebe Coca-Cola, Pepsi, y la compra en una botella en el supermercado. Y se beben hasta 2 litros de esa sustancia venenosa que ellos pagan muchísimo dinero por hacer. Yo entiendo que un limón cuesta más de lo que costaba antes. Cuando yo vivía en Santo Domingo, un limón costaba 1 centavo, 5 centavos, lo más caro. Pero una botella de Coca-Cola o de Pepsi-Cola también cuesta mucho más dinero que comprar limones y hacer su jugo su limonada para el calor. Pero a la gente le gusta el lujo y le gusta mostrar a los vecinos que ellos tienen más poder adquisitivo que el resto. Una cosa, el cerebro solamente tiene el 2% del peso del cuerpo, pero necesita 25% del oxígeno que respiramos y consume 20% de un nivel normal de glucosa circulante. La regulación de la glucosa y del oxígeno se requiere para mantener la función cerebral, y es importante el hipotálamo, la producción de insulina, las hormonas y los factores que mantienen una regulación normal de glucosa incluyen la alimentación apropiada, el nivel físico de actividad y claramente está evitar la obesidad y las consecuencias de la obesidad que son tan devastadoras. Habíamos dicho que todos los órganos están afectados. Las complicaciones de la diabetes realmente dependen del control que tengamos de la enfermedad. Dame un minuto que tengo que ponerle el cargador a la computadora. Espérate. Ok. All right. So, el control, las complicaciones de diabetes dependen del control de la enfermedad. Si la enfermedad está bien controlada y manejada, las complicaciones son mucho menores.
Si no tenemos control de la diabetes, comenzamos a producir daño. Y una de las cosas que atrajo más la atención es el hecho de que la neuropatía periférica sensorial es quizás el daño más popular que hay en diabetes, porque todo el mundo, yo no entiendo, yo personalmente que he estado viendo a estos pacientes por tantos años, no he llegado a comprender la dimensión y el impacto emocional que tiene para una persona el hecho de que ellos sientan que ellos tengan una disminución de la sensibilidad superficial, aunque sea en la mano o en el pie o en la pierna. Una de las cosas que más angustia a un ser humano que yo he visto por cosas que yo no veo una manifestación, no comprendo, es un déficit sensorial. Y la gente se pone se asusta mucho, se desespera mucho, se pone muy ansioso y emocionalmente realmente reacciona de una manera exagerada a la pérdida de la sensibilidad. Y eso es una de las manifestaciones más comunes y que la gente conoce más de la diabetes, es la pérdida de la sensibilidad debido a un daño neuronal de las fibras pequeñas de los nervios superficiales. Hablábamos el domingo de que la célula de Schwann es la que produce la mielina a nivel de los nervios superficiales. Recuérdense que, y yo le voy a enseñar una foto de cómo eso pasa. A nivel del cerebro, el oligodendrocito es quien produce la mielina del sistema nervioso central. El sistema nervioso está afectado, el sistema cardiovascular, segundo, luego el sistema muscular, los riñones, la función cognitiva y cuando se afecta el cerebro también se afecta la función visual. Y las personas pueden perder la vista debido a las complicaciones de la diabetes, incluyendo el glaucoma o la retinopatía diabética o la combinación de esas dos cosas. O sea que el mundo es realmente tenebroso si no prestamos atención a lo que nos está pasando. Mucha gente no se dan cuenta que son diabéticos hasta que no caen en un coma o se lo encuentran cuando el azúcar está en 500 porque nunca prestaron atención a los síntomas que tenían. Y eso es muy peligroso porque cuando se descubre en una condición de crisis, entonces el manejo de la diabetes es mucho peor. Ahí estoy, lo que mencioné sobre el asunto de las mitocondrias y cómo las mitocondrias están envueltas en los daños genéticos que produce diabetes tipo 1, también producen enfermedades neurológicas como enfermedades que producen ACV en jóvenes, en adultos, también producen ceguera, miopatía, encefalopatía, retardo mental, retardo intelectual, debido a un daño mitocondrial. Y esos síntomas en personas que tienen diabetes tipo 1 o que tienen una mitocondria afectada genéticamente, se presentan a muy temprana edad. Y esos individuos también mueren a muy temprana edad. El problema de ellos es que no producen suficiente cantidad de insulina o la insulina que producen no es de calidad buena para mantener la función normal. Otra enfermedad que es muy popular y que quizá ustedes conozcan más es la ataxia de Friedreich, que es relacionada con el brazo corto del cromosoma 9, es un trinucleotide repeat, GAA, una expansión, se produce demasiado de ese gen y entonces eso produce el daño. Y esos pacientes generalmente tienen diabetes, pueden tener diabetes tipo 1, tienen también cardiomiopatías y mueren por insuficiencia cardíaca o por daños relacionados con el déficit con el exceso de la expansión genética del gen y del daño mitocondrial. Se mueren en ketoacidosis o en paro cardíaco o las dos cosas. Este síndrome de Wolfram, que yo no conocía, es un síndrome más raro. Yo nunca he diagnosticado ni he visto uno de esos. Es en el diabetes tipo 1, afecta el cromosoma 4. Es una enfermedad recesiva, produce diabetes insípida, atrofia óptica con ceguera y sordera. También produce daño cerebral y trastornos psiquiátricos. Todo debido a la malfunción de la mitocondria en un paciente con diabetes. Los daños metabólicos relacionados con la diabetes son la ketoacidosis, es la manifestación predominante en el tipo 1 de diabetes.
debido a la falta y la producción o la función incompleta de la insulina que se produce. Y eso, claro, se empeora cuando la persona está en un estado inmunológico más débil, si tiene una infección sistémica, si tiene una septicemia o algo así. Una encefalopatía hiperosmolar se produce en la diabetes tipo 2. En las personas son de mayor edad. Es más frecuente en negros latinos y el 30% de la población dominicana ahora mismo se está convirtiendo en diabético. Se puede manifestar de inicio con convulsiones o estados epilépticos, tanto con el coma o hipoglicémico. También puede tener daño cerebral permanente. Pero inicialmente, los síntomas de presentación inicial, que si la persona presta atención no evolucionan, es un poquito de sudor, un poquito de temblor, un poquito de confusión y crisis simpática donde tienen taquicardia o se le baja la presión. Si eso se continúa evolucionando, entonces se van dentro del coma, la ketoacidosis y el daño cerebral. La situación no es bonita porque ese es así es como aparece la situación en el cerebro. Hay una inflamación cerebral, hay un daño neuronal y muerte neuronal. Esta es la cosa más frecuente. Estamos hablando de la neuropatía diabética, que es más frecuente en las personas que tienen diabetes mal controlada. Se presenta tanto en el diabetes tipo 1 como el diabetes tipo 2. Puede ser un daño que afecte un nervio solamente o una mononeuropatía. Mono significa uno. Polineuropatía significa que afecta a muchos nervios. Produce dolor, produce parestesia, que es como si fueran las pinzadas y los pinchacitos que la gente siente. Puede producir la pérdida de la sensibilidad superficial. Hay dismotilidad o disfunción del sistema digestivo. Entonces la persona puede tener sea diarrea o sea constipación fluctuante, pasando de una a la otra sin ninguna razón digestiva, pero solamente debido a la malfunción del tracto digestivo. La dismotilidad gástrica también causa distensión abdominal porque el estómago pierde el tono y se dilata. Hay también taquicardias debido a la malfunción del sistema neurológico autonómico que regula la función cardíaca y la presión arterial. Entonces esas personas cuando se levantan se le cae la presión y se pasan en un síncope por unos minutos, por unos segundos y vuelven y se paran. Entonces tienen taquicardia, entonces tienen frío y cosas de ese tipo. O sea, hay que mencionar que el 66% de las personas con diabetes tipo 1 tienen neuropatías y el 59% de las personas con diabetes tipo 2 tienen neuropatía. Las neuropatías, claro, pueden ser desde severas a simples y sencillas. Y esto lo hice para ilustrarle y para que se recuerden. Y si ustedes no tienen el problema, si tienen algún familiar o si tienen un paciente, depende de lo que sea, usted tiene que despedirle al paciente que cada noche se mire la planta de los pies y los dedos. Porque si tiene cualquier pérdida de la continuidad de la piel, eso es un problema potencial que se puede convertir en una pérdida total del pie, como en este caso. Comienza por la gangrena de los dedos, el pie y sube a la pierna. Y es una gangrena debido al hecho de que pierde la circulación pequeña, de los vasos pequeños, como consecuencia del daño vascular que produce la diabetes. Aquí está la ilustración. Los vasos pequeños se reducen en tamaño porque acumulan inflamación intravascular y el endotelio se inflama. Hay colesterol, acumulación de colesterol, acumulación de sustancias en citoquinas inflamatorias. Se reduce el calibre del vaso sanguíneo, se reduce el flujo sanguíneo y el daño es peor, es decir, es peor en las partes distales de las extremidades. Por eso los pies son los primeros afectados, pero también puede afectar las manos. Mientras más distal sea el vaso, más pequeño sea el calibre del vaso, peor es el daño y más rápido produce necrosis.
Otras consecuencias periféricas de la diabetes incluyen las anomalías de las coyunturas, la rodilla en particular, una artropatía diabética o Charcot joint, que es muy famosa porque produce mucho dolor de la rodilla y deformidad porque el hueso se destruye y hay que reconstruirlo si la persona no pierde la pierna. Hay una cosa que se llama mialgia parestésica, que es un dolor exquisito del músculo de la parte anterior del muslo, los músculos que son los más fuertes del cuerpo, que nos permiten pararnos, y la persona pierde la fuerza y tiene dificultad para caminar o para pararse de una silla. La neuropatía puede ser tanto sensitiva, puede ser pérdida de sensibilidad, puede ser dolorosa, que es la más mala, puede ser autonómica, en la cual se cae la disfunción la función de todos los vasos sanguíneos, incluyendo la impotencia. Oh, y by the way, no lo dije la otra vez, pero también afecta a las mujeres de la misma manera en ese sentido. La incidencia y la prevalencia de estas complicaciones, vuelvo y repito, depende del control de la diabetes. Las fotos hablan por sí solas. Yo no tengo que decirlo, ustedes todos los han visto. Estas son las rodillas de Charcot. Y aquí está la lista de los daños que habíamos hablado. La retinopatía, la pérdida de la visión, el glaucoma, la isquemia cerebral, puede producir isquemia tanto como hemorragia, puede producir atrofia, puede producir pérdida de la memoria, daño neuronal. Y algo que mencioné y quiero hacer énfasis, es que es un factor importante con relación al desarrollo de demencia. No solamente te daña los órganos, también te hace demente, porque cuando acumulamos daños cerebrales, isquémicos, hemorrágicos o neuronales que producen daños a la sustancia blanca del cerebro, eso contribuye a la producción y al desarrollo de una demencia orgánica. Y esa demencia no tiene que esperar que la persona tenga más de 65 años de edad para comenzar. Depende realmente de cómo maneje su enfermedad. El fallo renal, que es también muy conocido porque la gente tiene que hacer hemodiálisis o diálisis peritoneal, todo el mundo sabe, pero no conectan que es debido o a la diabetes o a la combinación de diabetes e hipertensión no controlada. La hipertensión no controlada por sí sola puede producir el daño renal, pero cuando se combina con la diabetes es mucho peor. Y otra cosa que pasa es que, y en eso mencionamos algo el domingo, de que las deficiencias vitamínicas también vienen en ese paquete de problemas. ¿Cuál es la más frecuente? La deficiencia vitamínica más frecuente es la vitamina D y la anemia crónica de enfermedades crónicas, porque el riñón produce las sustancias que ayudan a la producción de los glóbulos rojos y eso hace que la persona tenga una anemia crónica. Mencionamos la impotencia, tenemos el daño respiratorio, porque el daño respiratorio es debido a la debilidad muscular sistémica y a la atrofia muscular. Señores, si alguien tiene alguna pregunta, este es el árbol seco de una persona diabética porque todo se va. Se levantó las hojas a esa persona y a menos que no trate de protegerse, el árbol se muere. Este árbol no está muerto, sin embargo, este es un árbol de otoño. Es una foto en otoño y lo que quiere decir que este árbol va a resurgir. Wow, muy bueno. ¿Ah? Muy buena, sí. Cuando usted termine, tocayo. No, dale para adelante. Muy bien. Con relación a nivel pulmonar, hay que aclarar que los hidrogeniones, parte ya de la parte distal del metabolismo general, el riñón actuaría como filtro, eliminando el exceso de líquido, pero también los hidrogeniones. Pero ya a nivel pulmonar, es que un paciente ya cuando tiene ese fallo renal, no está eliminando hidrogeniones, entonces la diálisis sería el componente. Pero mientras tanto, si este paciente ya es un paciente asmático, COPD, etcétera, es un paciente que se va a complicar porque ahora esos hidrogeniones se van a combinar ¿con qué? Con el ácido, con el agua y van a producir entonces el ácido carbónico. Entonces ahora ese exceso de hidrogeniones a través de la enzima
anhidrasa carbónica dentro del eritrocito, lo va a desdoblar ahora en agua con CO2, pero que el riñón no está funcionando y tiene que ser eliminado. Entonces ahora el pulmón tiene que hiperventilar para prácticamente para compensar a ese riñón que ha fallado. Por tanto, la diálisis jugaría un papel importantísimo. Pero si el paciente tiene un componente pulmonar, ya sea asma o sea una enfermedad broncoobstructiva crónica, etcétera, ya es un paciente que se está complicando ya de hecho por sí. O sea que me gustó esa intervención suya ahí, tocayo. Muchas gracias. Gracias, de nada. Hay que decir que la acidosis metabólica trata de compensarse por hiperventilación, pero Exacto. que el paciente desarrolla también una insuficiencia cardíaca que complica el circuito. Exacto. Hay insuficiencia cardíaca, hay insuficiencia pulmonar, hay fallo de multiórganos, porque incluye Exacto. los riñones, el corazón, los pulmones y los músculos. O sea Exacto. que ese individuo está listo para la funeraria. Exacto, exacto. Gracias. De nada, gracias por ayudarme. Había mencionado que la filtración renal normal es hasta los 150 miligramos por decilitro, pero que cuando se sobrepasa eso, el riñón pierde la capacidad de controlar la hemostasis del azúcar. Aumenta el estrés oxidativo, se aumentan las citoquinas y los factores inflamatorios crónicos, lo cual produce un exceso de azúcares anormales, como son la fructosa y el sorbitol. El sorbitol previene la producción de el nitrógeno, que es un antioxidante, y eso hace que haya una normalidad de la oxidación metabólica y del daño endotelial sube, el proceso inflamatorio continúa, se afectan los vasos pequeños del corazón, de los riñones, de los ojos, de los pies, de los dedos, de todo el cuerpo. Entonces al final hay un daño neuronal porque la neurona pierde la capacidad de regular la homeostasis en la entrada y la salida de electrolitos y la entrada y la salida de agua. Y cuando hay un exceso de calcio intracelular, el ciclo de Krebs se para y la célula se muere. Y esto es una ilustración del daño muscular y de las articulaciones que produce la diabetes. Yo, por ser malo, porque como me costó tanto trabajo aprendérmelo para pasar el examen, yo lo puse aquí, el ciclo de Krebs, para que le den mala noche a algunos de ustedes. ¿No se recuerdan de eso? No es un chiste bueno. Para recordar ese famoso ciclo. La verdad, Carlos, que antes la gran simuladora era la sífilis, ¿no? Esta Sí. es la gran verdadera enfermedad, porque la diabetes es la enfermedad que daña todos los órganos, ataca todos los órganos. A nivel de la microcirculación, que es lo que más afecta, ataca todos los órganos, o sea, no se le queda una sin atacar. Una enfermedad renal propia es propia renal, una enfermedad cardíaca propia es propia cardíaca, pero la diabetes es una enfermedad que te da todito, es la gran enfermedad. Pero la sífilis sigue siendo, y ahora hay que decir que la sífilis ha aumentado, que la incidencia de sífilis ha resurgido, particularmente en los últimos años aquí en Estados Unidos, están resurgiendo las enfermedades sexuales transmitidas. Transmisión sexual. La sífilis está subiendo. Pero anyway, esto es simplemente para que le dé mala noche a la gente que... Está bien, no se van a reír conmigo. Esto es una ilustración del daño nervioso muscular de todo el sistema periférico y central. Y la malfunción que produce es que la persona pierde la capacidad de hacer funciones normales, como el simple acto de agarrar un vaso, de sentir calor o algo así, se pierde. Claro que como resultado de eso la persona se quema y no se da cuenta. Por eso es que yo le digo que hay que decirle que se miren los pies, porque si ellos se queman la mano lo van a ver, pero si se tienen una piedrecita en el pie, no lo sienten, y si no lo miran, no lo saben. ¿Ok? Aquí, este es el daño que produce a nivel del nervio periférico. La célula normal es esta, el cuerpo neuronal, el axón, que es la mayor extensión de la neurona, los nódulos de Ranvier, la mielina, que es como si fuera una cebolla envuelta alrededor de ese nervio,
recuérdense que la conducción normal del impulso nervioso se produce en el cuerpo neuronal y luego se transmite a través del axón normalmente rápidamente hasta llegar al músculo. Cuando comienza a haber un daño de destrucción de la mielina debido a un problema metabólico de tipo diabético o deficiencia de vitamina, pueden haber varias cosas. Se destruye el axón si lo cortamos o si lo traumatizamos o si hay una injuria metabólica. Entonces, también puede haber una situación en la cual algunos nódulos, algunos de los espacios de mielina se destruyan y la conducción que normalmente se produce de un nódulo a otro, de un nódulo a otro, que es muy rápida, es alrededor de 60 metros por segundo. Aquí no hay conducción de ningún tipo y aquí la conducción es muy lenta, porque el espacio que tiene que pasar el impulso para llegar de una a otra estación es demasiado largo. Y mientras más pequeño sea la fibra, peor el daño. Entonces, como resultado, el músculo pierde la función y si ustedes ven en el primer cuadro aquí, este es el músculo normal. Aquí comienza a haber daño muscular y las células musculares comienzan a desaparecer. Aquí las células musculares no desaparecen porque todavía el axón está intacto, pero entonces la función nerviosa que estimula el músculo se disminuye y el músculo se convierte en atrófico y en débil. Y este es el túnel que tenemos que pasar si no nos damos cuenta de lo que nos está persiguiendo. Hay luz al final del camino, pero uno tiene que ser activo y proactivo para mantenerse saludable. Y yo estoy predicando esto porque todos nosotros, por lo menos los estudiantes de mi generación, ya somos de una cierta edad. Y si no estamos prestando atención a lo que estamos haciendo, podemos ser afectados como cualquier otra persona de esta cosa que yo estoy hablando. La cosa buena que yo creo, el beneficio de haber pasado los años en la escuela, es que uno sabe esto y que si uno usa lo que sabe para su beneficio, eso lo puede ayudar a mantenerse un nivel de salud mejor. Claro, todo el mundo se va a morir, pero si uno tiene menos complicaciones antes de llegar al final, vive una calidad de vida mejor. Aquí la ilustración, como se había dicho, de todos los órganos que están afectados por la diabetes, desde el cerebro, los pulmones, los riñones, el hígado. Cualquier órgano que el cuerpo tenga, que usted se pueda imaginar que yo no haya mencionado, está afectado por la diabetes. ¿Ok? Eso ya lo había mencionado, es la encefalopatía, la hiperglicemia o la hipoglicemia, sea aguda o crónica. Aumenta la mortalidad en un ACV de un 7%. O sea que si en un ACV se mueren 30% de los pacientes, si un paciente tiene diabetes, tiene 10% de chances más de morirse. O sea que tiene un 40% más de chances de morirse que una persona que tenga un ACV que no sea diabético. Aumenta el daño cognitivo intelectual y aumenta a 65% más los chances de ser demente. Hay pérdida de la fluencia verbal, hay pérdida de la sustancia blanca, pérdida de la memoria, infarto cerebral. Y antes de todo eso, hay dificultades para caminar, la persona se siente inestable, la persona pierde el balance y comienza a caerse. Esa es la descripción de la cosa que ya habíamos mencionado, pero quiero ilustrar mi ponencia con esta foto para que sepan que es de verdad. Este es un paciente y esas cosas que ven en esta área, lo de la cosa blanca que está en el medio que parece una mariposa, eso es normal. Es una T2 MRI y ese es normal, es el CSF. Pero las cosas que están alrededor, esos espacios blancos anormales que están alrededor en el parénquima cerebral y en la cápsula interna, son anormales. Eso es el daño de la sustancia blanca. Eso es lo que el daño de diabetes y los vasos pequeños del cerebro produce. Esa es la razón por la cual la persona se convierte en demente. Yo no quiero dramatizarlo, pero quiero que lo vean claro. Mírenlo ahí. Está más claro todavía. Ese es un T1. Miren el daño a la sustancia blanca. Es la misma foto, simplemente una inversión de la toma del programa de la computadora, de la tomografía. ¿Alguna pregunta ahí? ¿O ustedes se durmieron ya? Tocayo, Dígamelo.
Cuando usted habla que la persona se convierte en demente, ¿estamos hablando de depósito de sustancia amiloide tipo Alzheimer o es que estas lesiones son verdaderamente diabéticas sin tener que... No hay que pasar por la placa amiloide. Ok. Este es un tipo diferente de demencia. Este es un tipo de demencia debido a al daño de la sustancia blanca cerebral. La sustancia, pero el daño es parecido como si fuera depósito depósito de sustancia amiloide. No, mira, el depósito de la sustancia amiloide produce las placas neuríticas, que es el hallmark de la sustancia de la demencia de tipo Alzheimer. Estoy hablando de que hay una demencia que no es de tipo Alzheimer, que es el tipo de demencia vascular. Claro, cuando anatómicamente o patológicamente tú analizas, si tú haces un corte cerebral y analizas la placa bajo el microscopio, tú vas a ver algunos pacientes tienen placas, otros pacientes no tienen placas o tienen mucho menos placas que una persona con demencia de tipo Alzheimer. ¿Ok? Esto aquí es puramente daño a la sustancia blanca. Si no se recuerdan, déjame decirle, y me va a corregir mi amigo el neurocirujano, la sustancia gris del cerebro es la acumulación de los cuerpos neuronales. La sustancia blanca del cerebro es donde se acumulan las fibras de las neuronas, los axones y las fibras neuronales. ¿Okay? Cuando se dañan las fibras neuronales, déjame venir para acá, cuando hay este daño aquí, no hay transmisión neuronal. ¿Ok? Ya se perdió, ya se murió la neurona. Aquí se está comenzando a morir. Aquí está normal. Cuando la neurona se muere, hay necrosis cerebral. Cuando se acumula la necrosis cerebral suficiente, entonces no hay transmisión. La memoria, el conocimiento, el balance, el habla, se ejecutan debido a la función neuronal normal. ¿Ok? Si perdemos la función neuronal normal, no tenemos esas funciones. ¿Ok? ¿Qué es la definición de demencia? Es simplemente esto, te voy a decir. Demencia es la pérdida de los conocimientos adquiridos. Una persona puede ser demente a los 5 años de edad como a los 95 años de edad. Y en cualquier espacio en el medio. ¿Qué es lo que categoriza el hecho de ser demente? Es que si un niño de 2 años, de 5 años, ha aprendido a caminar y a pedir leche y a subirse en la silla y bajarse, cuando se está convirtiendo en demente, pierde lo que ha adquirido. Eso es demencia. Cuando una persona de 70 años se convierte en demente, pierde lo que sabía, el trabajo que tenía, a la gente que conocía, la memoria. Los seres humanos y los animales solamente somos memoria. La personalidad y quién tú eres es debido a lo que tú conoces y te recuerdas de que lo conoces. Si tú no tienes memoria, ya tú no eres tú. Porque ya la persona que tenía la memoria no existe. ¿Estamos claros? Okay. Yo le estoy diciendo eso, no quiero que piensen que yo soy un alarmista, sino le estoy diciendo eso para que tomen conciencia para que tomemos conciencia de que es nuestra responsabilidad de cuidarnos y de hacer las cosas que tenemos que hacer para mantenernos saludables, para poder llegar a la cima. Todo el mundo se muere, pero una cosa es, ¿te quieres morir precipitadamente o te quieres morir paulatinamente o quieres vivir saludable lo más posible y llegar al final y boom, ahí te caíste ya? Así es más fácil porque yo quiero tener más calidad que cantidad de vida. Por eso soy yo no sé el resto de ustedes. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Entonces la belleza de la vida hay que disfrutarla, ¿verdad? Pueden abrir su micrófono el que desea hacer un comentario o pregunta. El ejercicio, Cayo, ¿cómo el ejercicio beneficia en la diabetes? De todas las maneras. Mira, beneficia porque ayuda a mantener el nivel bajo de glucosa. Hay una foto que pensé que la iba a poner y no me dio tiempo de subirla. Cuando una persona
por ejemplo, se toma una soda, 12 onzas de soda, una lata de soda, una latica de esa de soda que cuesta $1. Tú te la bebes. Tú te estás bebiendo 150, 120 calorías de carbohidratos en esa soda. Para tú consumir esas 120 o 150 calorías de soda, tú tienes que caminar 1 milla. ¿Ok? Para poderla consumir. Si tú haces ejercicio, tú consumes el exceso de calorías que tu cuerpo tiene. Por lo tanto, tu nivel de glucosa se baja porque el ejercicio lo que hace es el consumo aeróbico de la glucosa, lo cual baja el nivel de glucosa sanguíneo, lo cual te ayuda a controlar la diabetes. Pero eso no es el único beneficio. Tú tienes que añadirle a eso el hecho de que cuando tú bajas el nivel de glucosa, ayudas a nivelar la oxigenación de tu cerebro y de tus vasos sanguíneos, de tus músculos y de tu cuerpo, lo cual hace tu cerebro más saludable, hace tu cuerpo más saludable, se te controla mejor la presión arterial, ¿ok? Y cuando tienes buen control de la presión arterial, se te baja el colesterol y todas esas cosas. El ejercicio más sencillo y que da más resultado, que te da más por la inversión de tiempo que tú haces, es caminar. Sí. Porque no Muy se requiere bien. ningún equipo. Doctor, está levantando la mano el doctor Francisco Díaz, que se está integrando a la Ábrele los asociación. micrófonos a esa gente que pregunte. Sí, ya. Adelante, Francisco. Muchas gracias por la charla. Y me gusta que usted, de la manera directa en que usted se expresa, porque precisamente por no querer ser alarmista, es que nuestros pacientes no están informados acerca de las consecuencias de su comportamiento. Y no se le dice exactamente qué va a suceder cuando ellos hacen ciertas o no hacen ciertas cosas. Entonces, ellos, esa idea de que todo el mundo muere, claro, nadie va a vivir para siempre, pero la muerte de una persona diabética no es una muerte necesariamente súbita, es larga, es a retazo, es de paso a paso. Y se sufre pedacito a pedacito, como decimos en Santo Domingo. Exacto. Y no solamente eso, uno pone más carga a los que viven alrededor el paciente pone más carga a los que viven alrededor de él. O sea, que no es una muerte que ellos la van a cargar, una cruz que ellos van a cargar solos, o sea, una cruz que la van a cargar en un grupo. Los familiares en la sociedad, porque le cuesta a la sociedad también. Exacto, y esa es una realidad que a los pacientes no se le habla y que debería de hablárselo claramente, incluso a uno mismo también, que quizás no se crea que está inmune. Que uno no compra donde venden. A todo el mundo le venden en esa bodega. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor Francisco. Gracias por esa intervención, porque quiero decir algo. Realmente el problema de los médicos, y no solamente en Santo Domingo, sino los médicos les gusta, son como la prostituta, nos gusta complacer a los pacientes. Y si los pacientes se incomodan con nosotros nos sentimos mal porque el paciente, ¿cómo se diría? Yo no le gusto a ese paciente. Y aquí no estamos ni para complacer, no es Burger King, que la gente puede tener lo que quiera. Estamos aquí para hacer la gente responsable de su salud. Si un médico no tiene la capacidad de hacer que el paciente, porque ningún médico puede resolver ningún problema a un paciente, a menos que no sea una cirugía, donde el médico tiene control de lo que hace. Pero si es un paciente ambulatorio, donde tú le dices, mira, bébete esta pastilla y ven mañana, y el paciente decide no bebérsela porque tú no le dijiste para qué era la pastilla, o por qué tenía que tomarse la pastilla, o cuáles eran las consecuencias de no tomarse la pastilla, eso es hacer un mal trabajo. La manera más fácil de tratar a un paciente es darle una receta y decirte, vete, tómate esto y ven en 2 meses, sin hablar con el paciente. Si tú no inviertes el tiempo de hablar con el paciente, tú no estás haciendo medicina. Si tú no haces que el paciente sea responsable de su propia salud, tú no estás haciendo medicina. Hacer medicina no es solamente dar una receta. Está el doctor Méndez también, adelante, levantando la mano. Sí, muy bien. Sí, sí. Adelante. Bueno, saludos a todos ustedes, tremendo, aunque accedí tarde a la presentación, pero creo que ya le cogí hilo.
Querido doctor, sabemos que la diabetes es una enfermedad crónica frecuente, de las más frecuentes que existen es ella y de las que más complicaciones produce, como usted bien dijo. Según el órgano que afecta, es la complicación. Bien, yo pregunto, mi querido doctor, dentro de estas complicaciones, amputaciones por diabetes, trastornos cardiovasculares por diabetes, nefropatías por diabetes, ahora vemos que también produce demencia por diabetes. ¿Qué tan alta es la incidencia de demencia por diabetes en esta población de diabéticos? ¿Y qué puede hacer atención primaria para captar, prevenir las complicaciones y manejar la enfermedad? Okay. La incidencia de demencia por diabetes y qué puede hacer la atención primaria. Lo escucho, doctor. Gracias por la pregunta. Quiero hacer un énfasis. Vamos a salirnos de la idea de que hay un factor directo único relacionado con una enfermedad. Todas las enfermedades son multifactoriales. Y aquí, en esta diapositiva que tengo, en esta ilustración que tengo ahora, yo le estoy dando los factores de riesgo que pueden manejarse para prevenir demencia. La diabetes es uno de los factores que aumentan la incidencia de demencia, de los factores controlables. Los factores genéticos no los podemos controlar. No podemos controlar el sexo, no podemos controlar la raza, no podemos controlar la edad que tenemos, ¿verdad? Pero sí podemos manejar el nivel de educación que tenemos o lo que hacemos con la educación que tenemos, porque algunos de nosotros tenemos educación, pero no la usamos ni siquiera para nosotros. También tenemos el poder de tomar una medicina para que se nos controle la presión arterial. También tenemos el poder de hacer ejercicio y comer bien y ser saludables para que no nos dé diabetes, o si nos va a dar diabetes, que nos dé a una edad más tarde. También tenemos el poder de evitar la obesidad. Tenemos el poder de evitar fumar o de usar drogas y de consumir alcohol en exceso. Tenemos la oportunidad y la responsabilidad de romper la inactividad física e intelectual. La inactividad física quiere decir, yo no camino, yo no hago nada, yo me siento al frente de la televisión cuando llego del trabajo y cojo el control remoto y me siento ahí hasta que me voy a la cama y me duermo en frente de la televisión. La inactividad intelectual significa que yo no leo, que a mí no me interesa la curiosidad intelectual, que no me interesa lo que está pasando en el mundo, que no me entero, que no sigo ningún programa científico de lectura. El aislamiento social, yo vivo en mi apartamento, vivo con mi familia y no me importa el mundo. Eso crea depresión, eso crea problemas de medio ambiente y crea mayor inactividad. La demencia es una enfermedad multifactorial. El papel... Pero los factores modificables y no modificables. Uno puede modificar y otro que no, correcto. Sí. Sí. Entonces, los factores modificables los podemos manejar y podemos hacer que la persona tenga menos chances. A través de la buena información, sobre todo. Exacto. Pero quiero decirte que un gran porcentaje de los diabéticos, yo creo que lo presenté ahorita, era un 60 y pico por ciento, se podían, algo así, se podían convertir en demente. Pero esta es la diapositiva, esta es la idea que yo quiero que ustedes manejen. Todas estas enfermedades debido a la diabetes son multifactoriales. ¿Ok? Entonces, esas variables que usted presenta se pueden manejar perfectamente en lo que es el sistema de atención primaria, informar, captar, manejar para evitar las complicaciones tanto de la demencia como de la diabetes o de cualquier otro factor que esté incidiendo en la enfermedad. Yo no sé, yo entiendo que en Santo Domingo y donde en los países de nuestro hay una división de lo que hace la atención primaria, la atención secundaria y todo eso. Bueno, yo me refiero en el mundo. En el mundo. Ok, sí, mira, déjame decirte cómo yo practico. Y la única persona que yo puedo hablar es de mí. Pero yo también trabajo con un grupo de médicos y yo sé lo que ellos hacen. Yo soy neurólogo y yo veo a un paciente porque tiene dolor de cabeza o porque tiene un ACV o porque lo que sea. Cuando yo me siento con ese paciente, yo evalúo al paciente y todos sus factores. Si el paciente es obeso, le digo las consecuencias de la obesidad. Si el paciente tiene presión alta, yo no soy un médico primario, yo no trato pacientes con hipertensión. Yo le digo al paciente cuáles son las consecuencias de la presión arterial no controlada, la presión alta no controlada. Yo le digo al paciente cuáles son las consecuencias de la obesidad. Yo le digo al paciente cuáles son las consecuencias de una mala alimentación.
Y se lo digo y le digo muy directamente, eso no soy yo, ni es una pastilla que yo te voy a prescribir a ti para que tú cambies. Eso tiene que ser tu responsabilidad. Porque hasta que los médicos no entendamos que tenemos que hacer a los pacientes responsables de sus problemas, nosotros vamos a seguir cargando la culpa y siendo malos médicos porque queremos que el paciente nos dé, que le gustemos al paciente y que se sonría. Pero sonreírse con un paciente no necesariamente es ser buen médico. Usted es buen médico. Entonces, el problema puede estar en el médico, puede estar en el sistema de salud. Porque a veces el sistema de salud que impone que el médico haga el trabajo. Correcto. Sí, pero el sistema de salud no te dice que tú no tienes que decirle al paciente la verdad tampoco. Bueno, pero el sistema de salud me dice que el paciente, si pasa por atención primaria, tengo que evaluarlo, medirlo, variarle los factores para evitar que se complique. Ahora, una vez se complica, tengo que referirlo. Muy bien. Sí, el doctor Díaz está levantando la mano de nuevo. Doctor, ¿tiene algún otro comentario? Sí, yo quería añadir algo que se relaciona con el tema y que está indirectamente se menciona en la presentación. La diabetes, precisamente por ser una enfermedad sistémica que ataca al sistema nervioso, al sistema vascular y también el sistema muscular, está asociada a dos cosas. Una es un aceleramiento al proceso de envejecimiento natural. Y la otra cosa es lo que se llama fragilidad o en inglés frailty, que es la susceptibilidad a estímulos nocivos que dos personas responden de una manera diferente. La persona que es frágil, por lo general va a experimentar algo negativo que la otra persona no. Y es algo que en la persona con diabetes se manifiesta en la debilidad en las extremidades inferiores, riesgo a caída y a otras cosas que tienen repercusiones que a veces no las relacionan directamente a la diabetes, pero que son consecuencias de la diabetes. Por ejemplo, tomar medicinas en exceso y la interacción entre medicinas unas con otras, o interacción entre medicina y enfermedad e individuo, que tienen condiciones que son muy negativas para el paciente diabético, pero en particular para el que es frágil. Y la diabetes es una causa mayor. Fragilidad, sí. No es lo mismo una persona de 70 años con diabetes que una de 70 sin diabetes. Claro, la de 70 sin diabetes es mucho más joven que la persona de 70 con diabetes. Claro, exactamente. Una cosa que hay que decir es que esos pacientes también tienen algo que, no sé, en Latinoamérica la gente no lo reconoce. Se llama la depresión. Una persona deprimida no toma su medicina, no sigue las instrucciones, no se preocupa por mejorar su condición. Y eso hace que cualquier enfermedad que una persona deprimida tenga sea peor que una persona que no sea deprimida o que tenga tratamiento para su depresión. Y hasta que no confrontemos ese tipo de casos, porque el paciente puede venir a donde ti con un dolor en la mano o con un dolor en una uña, pero si tú ves que hay un problema que es importante, tú tienes que hacer algo, tú no puedes ignorarlo y decirle, está bien, mira, esta es la medicina que te doy, vete para allá, no me moleste. Claro. Bien. Bueno, se nos acabó el tiempo, doctor Williams. ¿Se acabó el tiempo otra vez? Es muy interesante. Antes de finalizar, yo quisiera hacerle una pregunta. En sus investigaciones, en lo que usted ha leído, ¿qué tan cerca y qué tan lejos estamos en descubrir, aunque sea un gen o muchos genes, que podamos descubrir a tiempo que va a ser diabético y una cura por ahí en ese sentido? No hay, ahora todavía. Mismo, no estamos a ese nivel. Lo que yo vi hoy fue que se está trabajando en una sustancia que puede mejorar la reproducción neuronal, que puede aumentar el crecimiento de las neuronas, porque se dice que cuando las neuronas se mueren no se reproducen. Sí. Pero ahora se está tratando de ver que hay una sustancia que se llama P13 que están investigando, que es un factor genético que si se introduce en una célula ayuda al crecimiento, a la reproducción o crecimiento de esa célula que no se reproduce. Pero eso todavía sigue siendo...
la regeneración de la célula. Correcto. Sí, exactamente. La mitosis La regeneración, Exacto. no sin mitosis, pero que se regenere. que se regenere, exactamente. Sí, esa es la Que la idea. De estructura que se vuelva normal. eso sería un gran logro, un avance de la medicina. Bueno, quiero, Bueno, doctor. yo sé que Sí. estamos fuera de tiempo, pero No, yo quiero adelante. decirle a Carmen que, no sé si Carmen está por ahí todavía. Carmen Rodríguez, sí, ella está. La doctora Y aquí Rodríguez. estoy. Gracias. Sí. Mira, yo quiero que tú invites a tu hermana que sea parte de la asociación para que nos ayude con la organización administrativa de la organización, para que le demos fortaleza al grupo. Esta es una Muy bien, ubicación De abierta. acuerdo, sí. Sí, sí. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Carmen. Gracias, doctor Williams, al igual que el doctor Francisco Díaz, que entró por primera vez, invitado por Víctor Acosta, se enteró del Congreso por la ponencia de Víctor Acosta y por el Congreso, y esperamos también tenerlo a él en próximo, hablando sobre su experiencia, porque él es certificado en educación de diabetes también. Oh, wow. Buenas noches. Gracias. Sí, buenas noches. Me Sí, pusiste buenas un noches. truco, Restituyo. Yo no sabía que teníamos un maestro ahí y no me dijiste Sí, nada. no, él es de lo que supervisa y Francisco, puede hablar un poquito de tus generalidades porque estas informaciones sirven para los demás en el sentido de lo que tú haces en el Hospital San Luke o Mount Sinai, como me dijiste, que cambió de nombre ya. Sí, sí, yo soy certificado en manejo y educación sobre la diabetes para el Hospital Morningside, que pertenece a Mount Sinai. Yo atiendo pacientes internos y doy cuidados ambulatorios, y mi función es no solo es probar tratamiento médico directamente a los pacientes, pero mayormente es proveer la educación que va a sostener ese tratamiento en la casa o en el, perdón, Sí. cuando están internados. Y también identificar recursos, identificar déficits en términos de aprendimiento, de comprensión y referirlos también a otros recursos. Y parte de mi trabajo es también la educación al personal, porque muchas de las cosas que los pacientes mismos hacen con la medicina se hace también dentro de un hospital. Por El centro ejemplo, hospitalario, sí. por ejemplo, hay pacientes que están supuestos a estar en insulina cada vez que comen y una vez en la noche. Entonces, cuando ellos amanecen con el azúcar bien, nos inyectan, pero más adelante el azúcar le sube y sobreinyecta. Entonces, el próximo paso es la caída. Y eso sucede, se hace mucho. Y interesante, también, sí. Y también identificar el uso inapropiado de medicinas. Muchos de nuestros pacientes vienen con tratamientos que no va de acuerdo a la condición que tienen. Y de hecho, hay muchas pacientes que vienen a nosotros con diabetes, con insulina, por 30 años con insulina, por ejemplo, y no saben inyectarse bien. Y muchas veces realmente no son dependientes de insulina, son personas que la han tratado con insulina una vez y lo siguieron. Pero hay maneras de identificar quién produce insulina o no, y quién tiene los anticuerpos contra el páncreas, o lo que se pueden identificar mejor. Porque muchas gracias, Francisco Díaz. Es un programa de educación, seguimiento y exactamente. Y lo vamos a tener, y luego lo vamos a coordinar una presentación suya en Zoom. Buenas noches a todos. Bueno, gracias, Williams. Gracias. Gracias, Francisco, y los demás.